Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 2 de junio. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario. Ya explicaba ayer que, hemos comenzado el año litúrgico con el Adviento, luego la Navidad y entre la Navidad y la Cuaresma hemos desarrollado una serie de semanas del tiempo ordinario. Después lo hemos interrumpido para la Cuaresma, la Pascua y con Pentecostés ha concluido el tiempo pascual, ¿no? Volvemos a retomar el tiempo llamado ordinario o tiempo verde. La palabra ordinario tiene mala prensa, ¿no? No significa que sea inferior, no significa que no le demos importancia o que sea deleznable o algo así, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que en el tiempo ordinario no celebramos propiamente los grandes acontecimientos de la vida de Cristo, de la vida de la fe, sino más bien vamos dejándonos conducir por la palabra de Dios que trata elementos, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Pero también importantes, claro está, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que desarrolla básicamente el tiempo ordinario, en el cual pues también hay fiestas del Señor, como por ejemplo el 6 de agosto, la transfiguración del Señor, o fiestas de la Virgen también importantísimas, como la Asunción a los cielos el 15 de agosto, o el 8 de septiembre la Natividad, etc. Y grandes santos, como pueden ser San Juan Bautista, su nacimiento, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, etc. Bueno, pues que tomemos en serio también este tiempo. Ya dije ayer también que el mes de junio está especialmente todo él dedicado al corazón de Jesús, ese corazón que tanto nos ama y que, por contra, pues como le dice a Santa Margarita María de Alacoque, recibe muchas veces desprecios o dejación, dejadez, ¿no? Eso es precisamente de lo que habla el Evangelio de hoy. Es Marcos 12, del 13 al 17. La respuesta de Jesús condena implícitamente cualquier intento de divinizar o absolutizar el poder temporal. Solo Dios puede exigir todo del hombre. El hombre solo se arrodilla ante su Señor, ante Dios. Esto no significa, y menos en nuestra época, en un contexto tan distinto del de Jesús, no reconocer la autonomía de la ciudad secular y de sus legítimos e indiscutibles derechos. Hay que dar al César lo que es del César, aunque no nos guste. Cuando el poder está justificado y se mantiene en sus límites y se ejerce humanamente, hay que obedecerlo. En otras ocasiones tendremos que exclamar como los apóstoles ante el Sanedrín: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y hemos de ejercer también el carácter profético de nuestro bautismo y, por lo tanto, señalar las injusticias, señalar dónde está verdaderamente el camino de la verdad, el camino de lo justo, y alzarnos especialmente sobre las injusticias que se cometen contra nuestros hermanos más pobres o más indefensos, como pueden ser los niños, ¿no? Todo surge porque hay una comisión de fariseos y partidarios de Herodes que viene a Jesús no para saber, sino para tenderle una trampa, aunque la apariencia sea preguntar con sinceridad: sabemos que enseñas el camino de Dios sinceramente. El asunto de los impuestos pagados a Roma era espinoso, porque venían a ser como el símbolo y el recordatorio de la potencia ocupante. Si decía que había que pagarlos, se enemistaba con todo el pueblo. Si decía que no, pues podían acusarle de revolucionario. Jesús respondió saliendo con elegancia por la tangente. A veces, ante preguntas de economía o de política, o cuando veía que la pregunta no era sincera, prefería no contestar
o lo hacía a su vez con otras preguntas. Aquí ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre la relación entre lo político y lo religioso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es bueno distinguir los planos. Los judíos tenían la tendencia a confundir con lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía conducir a esta confusión. La espera mesiánica de la que Pedro y otros discípulos son buenos ejemplos, identificaba también la salvación espiritual con la política o la economía, cosa que una y otra vez Jesús tuvo que corregir, llevándoles a la concepción mesiánica que él tenía. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. La efigie del emperador romano en la moneda, que en su tiempo era el emperador Tiberio, lo recuerda. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los absolutos. Las personas hemos sido creadas a imagen de Dios. La efigie de Dios es más importante que la del emperador. Y esa efigie de Dios está grabada con lacre eterno en nuestro corazón. Y dice, soy de Dios, eres de Dios. O también, Dios te ama, Dios te ama. Esa es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás, ¿no? Por eso Jesús no niega lo humano, dad al César, pero lo relativiza, dad a Dios lo que es de Dios. Las cosas humanas tienen su esfera, su legitimidad. Los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen también su esfera y es prioritaria. No es bueno identificar los dos niveles. ¿Cuántas veces se da eso también a nivel espiritual, ¿no? Una persona te llega con un conflicto a hacer una consulta. Vamos a suponer, por ejemplo, que no se lleva bien con su hermana y que está todo el día peleando con ella. Y entonces tú, en lugar de coger el toro por los cuernos y decirle, pues lo que tienes que hacer es trabajar por la reconciliación, incluso aunque sea perdiendo de ti misma, y trabajar por la paz, lo que haces es, bueno, Dios es bueno, vamos a esperar. No. Hay que coger las cosas realmente con lo que toca en cada momento, aunque no nos guste y aunque sea difícil. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando insensiblemente, contagiados por el mundo, más importancia de la debida a lo referente al bienestar material, por encima del espiritual. Un cristiano es, por una parte, ciudadano pleno, comprometido en los varios niveles de la vida económica, profesional, política inclusive, pero es también un creyente y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, tiene que dar preeminencia a las cosas de Dios. No solo en el tema del aborto o en temas muy espinosos o conflictivos, en todo momento. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que hay que buscar siempre, ¿no? El magisterio social de la Iglesia, antes y después de la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, nos ha ayudado en gran manera a relacionar equilibradamente estos dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. Pidámosle a Dios que nos dé, sobre todo su Espíritu Santo, que nos dé equilibrio para saber manifestarnos con eso, con equilibrio, con sentido de la justicia y de la verdad en todo momento, y también que nos dé la fuerza, el valor, para decir la verdad alta y clara y señalar dónde está el error y hacer todo lo posible pues por ayudar a
resolver los entuertos, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de los santos Marcelino y Pedro, mártires. Marcelino, presbítero, y Pedro, exorcista, fueron víctimas de la persecución de Diocleciano en el año 303. Les obligaron a cavar la propia fosa en un lugar oculto del bosque, con el fin de que no encontraran sus cuerpos. Allí los enterraron una vez decapitados, pero el lugar fue descubierto y los santos despojos trasladados a la vía Lavicana, a Duas Lauros, donde Constantino hizo construir una basílica. Todo esto lo sabemos por el epigrama que les dedicó el Papa San Dámaso, aprovechando por la leyenda posterior. En 1897 fue descubierta la cripta de dicha basílica, lugar del sepulcro, destruido por los godos y restaurado por el Papa Virgilio, el cual incluyó el nombre de los dos mártires en el canon de la misa, Marcelino y Pedro, en el canon romano. Pues damos gracias a Dios por el testimonio de sus vidas y por todo lo que ellos hicieron de bien, de bondad, que, como dice la plegaria, ellos intercedan por nosotros y sean para nosotros estímulos en el camino de la santidad. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante. Seguimos pidiendo por los enfermos, por todos los que trabajan en la lucha contra la pandemia y por los difuntos, tanto los del coronavirus como todos los difuntos. Os quiero.